Gracias, señor secretario. Buen día a todas las señoras y señores diputados y senadores. Damos comienzo a la sesión. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta para esta sesión? No, señor presidente. Salvo un documento de BCN por la experiencia sobre inhabilidades de algunos países de Latinoamérica que se le remitió a todos los parlamentarios. Perfecto, muchas gracias. No sé si el Ejecutivo se encuentra presente en la sesión. Aparece el ministro Cristian Munker, pero está conectado, pero no lo veo por la imagen. Bueno, el propósito y el objetivo de esta comisión mixta es tratar de resolver el tema de las inhabilidades. Las sesiones anteriores se hicieron algunas consideraciones, se emitieron algunos juicios o opiniones, y yo creo que sería conveniente en esta oportunidad conocer si el Ejecutivo tiene algún planteamiento global que nos permita sobre ese marco de acción hacer un debate y tratar de consensuar un acuerdo. Así que si está conectado el ministro Monkever, le ofrezco la palabra. ¿No está el ministro Monkever? A ver, llámelo por teléfono, por favor, para ver qué pasa con su conexión. O mientras se conecta el ministro Monkever, si alguna señora, señor diputado o senadores tienen algún comentario que efectuar o algún aporte. Presidente. Senador Bianchi. Bueno, voy a volver a saludar a todas y a todos los que estamos presentes. Es que es importante lo que usted acaba de partir señalando. Es decir, yo creo que todos estamos deseosos de escuchar al ministro, más entendiendo que el ministro al parecer tuvo conversaciones con uno u otros o algunos presidentes de partidos políticos precisamente por este tema. Por lo tanto, yo creo que hay que sincerar la posición del gobierno y lo deseable sería partir escuchándola a él para luego nosotros efectivamente entrar al debate y poder zanjar esto, abriéndonos, como lo hemos señalado anteriormente, a todos los cargos, a excepción, como lo dijimos en su momento y también lo dijo el senador Elizalde, a cargos que son de designación, que es una materia que yo vuelvo a reiterar de que no sería deseable volverla a colocar. Pero todos los cargos, todos, sin excepción, obviamente es lo que queremos escuchar de parte del gobierno, si es así o no la posición que tiene el gobierno, y ahí está al parecer el ministro. Así que acojo su petición, presidente. Muy bien, si está el ministro Monkever, le ofrezco la palabra para ver si nos puede ilustrar con algún contexto general respecto a un marco de acuerdo potencial en la cual podemos construir después una solución a esta controversia. Señor ministro, tiene usted la palabra. Bienvenido a la sesión. Muy bien, presidente, me voy a poner mi mascarilla, que me la saqué justo para tomar un traguito de agua. Bien, buenos días todavía. Sí, presidente, miren, como usted sabe muy bien, nosotros estamos como gobierno interesados en que efectivamente se llegue a un buen marco de entendimiento que permita avanzar en reformas para despejar inhabilidades. Lo dije hace un minuto y no quiero alargar mucho la discusión ni los argumentos porque ya los he planteado en esta comisión en 2 oportunidades. La disposición del gobierno es avanzar en esta materia. Segundo, entendemos que después de escuchar a todos los expertos la semana pasada, que yo creo que fue muy atingente y muy colaborador de parte de la comisión y de parte de quienes estuvieron presentes y muy ilustrador de parte de la comisión, los argumentos que se dieron. Y todo indicaba que las legislaciones en otros países, y partamos de una cosa anterior, todo indica que aquí el principio es elegir a las autoridades. Ahí está el principio. Ese es el principio democrático, que sea la ciudadanía la que decida quiénes son sus autoridades. Pero en paralelo, también existen diferentes fórmulas para poder acceder a esos cargos. Y como decía, existen inhabilidades de tipo temporal, que es por tiempo, renuncias previas,
estar en espacios de tiempo sin ejercer cargo, y en otras no ocurre así. Y la conclusión que yo aprecié respecto de los expositores es que en legislaciones comparadas más bien se avanza a despejar inhabilidades respecto para que una autoridad pueda presentarse a un cargo distinto, respecto de el tiempo en ese cargo, y evidentemente en ir impidiendo la acumulación de cargos, la incompatibilidad, vale decir, yo no puedo ser senador y alcalde al mismo tiempo, como ocurre en otras legislaciones, pero sí permitir que una autoridad ejerza una función elegida y que no existan trabas para poder, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista de los plazos, para poder acceder a esa función. Y en ese sentido, el gobierno está disponible a acompañar este esfuerzo que están haciendo ustedes como parlamentarios a través de la convocatoria de esta comisión mixta, no solamente para revisar las inhabilidades de los consejeros regionales, que es un anhelo planteado durante muchísimo tiempo por parte de los consejeros regionales, sino que a su vez también poder avanzar en el discutir y despejar las inhabilidades del resto de los cargos de elección popular. Uno de los temas que nosotros también habíamos señalado era si esto iba a ser transitorio o permanente. Y a nuestro juicio, entendemos como gobierno que una reforma de este tipo, para que funcione y sean reglas claras en el tiempo, debe ser permanente. O sea, pensar y pretender que puede ser muy legítimo simplemente despejar las inhabilidades de aquí a diciembre próximo con motivo de la seguidilla de elecciones, el que se reunieron y se juntaron muchas elecciones con motivo de la emergencia sanitaria, el límite a la reelección y un largo etcétera, puede ser una propuesta, pero entendemos que si vamos a hacer un cambio en esta materia y volver a lo que fue nuestra legislación antes del 73, donde sí se permitía las postulaciones en funciones distintas, en cargos distintos, sin estos límites de tiempo, tiene que ser permanente. Porque eso va a permitir reglas claras de aquí en adelante. Y por lo tanto, vamos a saber desde el día 1 que si alguien se presenta a concejal, el día de mañana también puede terminar accediendo a una candidatura distinta, o a core, o a diputado, o a alcalde, etc. Y que sea finalmente la gente la que decida. Eso por un lado. Segundo, también entendíamos que es importante dejar bien establecido, aparte de la posibilidad de postular y que sea permanente, cómo va a ser el reemplazo. Porque evidentemente cuando se produce este tipo de situaciones, a nuestro juicio, uno pierde la función por el solo hecho de postular y aceptarse su candidatura en ese minuto, y por lo tanto se va a producir un reemplazo. En algunos casos no va a ser necesario, porque cuando un alcalde en régimen normal termina su periodo en diciembre, no hay ningún problema que termine su periodo y sea candidato al año siguiente, eventualmente, en algún tipo de elección. Y por lo tanto también entendemos que es absolutamente posible ordenar de buena manera el reemplazo de esos cargos, que hoy día ya está ordenado en gran medida, porque está establecido en el estatuto parlamentario, en la Constitución, respecto de los parlamentarios y respecto de los alcaldes y respecto de los consejeros regionales. Y por lo tanto, también entendemos que es una oportunidad también para, si se va a producir algún ajuste, producirlo, pero dejar bien claro cómo va a ser la sucesión. Pero que hoy día nosotros no tenemos mayor innovación en esa materia porque existen reglas ya establecidas y reglas claras. Y también, presidente, porque nosotros hemos hecho un trabajo también de conversar con las autoridades, se ha recogido también la alternativa de muchos parlamentarios, y no digo todos, de revisar el calendario electoral en torno a la elección de gobernadores y regionales, en el ánimo de ordenar esas elecciones y que enganchen directamente, como se ha planteado por muchos, no digo unanimidad, porque esto es súper debatible, con la elección presidencial en primera y segunda vuelta, y evidentemente la primaria presidencial también sería la primaria y la oportunidad de las primarias para elecciones de gobernadores. En ese sentido también se han recogido alternativas, planteamientos, y yo acabo de reunirme con la Asociación Nacional de Consejeros Regionales,
que reúne a todos los consejeros regionales y me dieron a conocer públicamente su propuesta, y ellos también están disponibles, y no solamente disponibles, sino que alentando que se levanten las inhabilidades, y han conversado con muchos parlamentarios, me dicen en una lógica más de mayoría, no tienen la unanimidad, pero sí de mayoría de su asociación, y por lo tanto logran el acuerdo mayoritario de eventualmente pensar que la elección de gobernadores regionales sea en la primera y en la segunda vuelta de la elección presidencial, y que los consejeros regionales se elijan por 4 años, y que ordene definitivamente el calendario electoral, y que también esté dentro de, dentro de los temas que se traten y se conversen. ¿Por qué he querido poner todos estos temas sobre la mesa? Porque han estado presentes. Yo creo que esta es la instancia democrática, institucional, convocada por el Congreso, donde el gobierno está participando activamente y donde queremos producir un buen acuerdo que permita una mejor democracia, más participativa y, lo más importante, donde haya libertad, que ese es el principio fundamental, para postular, para presentarse, sin esas inhabilidades de tiempo, regulando bien los detalles, y que sea para todos, que sea para todos. Lo que no sería aconsejable a nuestro juicio es que unas autoridades sí y otras autoridades no. Eso no sería aconsejable. Yo creo que si vamos a transitar a un levantamiento de inhabilidades, a juicio del gobierno, ese levantamiento de inhabilidades tiene que ser para todo tipo de autoridades. Es evidente que en los próximos procesos electorales esto se entrecruza con preocupaciones, temores, prejuicios respecto de las autoridades que pueden ser incumbentes. Yo estoy de acuerdo en eso, porque es muy legítimo, es la naturaleza humana. Pero y por lo mismo creemos que esto tiene que ser una reforma hecho con altura de miras, como ustedes lo están haciendo, lo están planteando, en el tiempo, y con un planteamiento no transitorio, sino que permanente. Nosotros estamos absolutamente disponibles a ayudar en este marco de entendimiento, a colaborar en la redacción. Tenemos un texto que podemos compartir o exponer en la sesión respecto de estos mismos puntos que yo he ido planteando, para acotar bien los detalles y ver si efectivamente existe consenso para poder avanzar en esta materia. Comentarles también, presidente, que a juicio nuestro esto es una reforma que requiere de cierta urgencia, y por lo tanto de avanzar, yo creo que sería también sugerible y aconsejable que resolviéramos, porque aquí ya todos los puntos están sobre la mesa, los argumentos se han expuesto, hemos escuchado a muchos profesionales y expertos en la materia, y por lo tanto lo que corresponde ahora es debatir, deliberar y resolver, para que sea un tema que fije reglas claras para todos de una vez por todas. Pero la intención del gobierno es avanzar en esta reforma, nos parecen razonables, nos parecen prudentes, nos parece que se están debatiendo con altura de mira, sobre todo si estas reformas se transforman en una reforma permanente. Eso es, presidente, y le devuelvo la palabra, y si le parece posteriormente podemos desplegar un texto que preparamos, que da cuenta de las diferentes alternativas para irlas revisando, para irlas proponiéndole, y vamos viendo si llegamos a un buen marco de entendimiento que nos permita despachar un informe para que sea revisado por las salas del Senado y de la Cámara próximamente. Eso es. Gracias, señor ministro. Desprendo de su presentación de carácter general de que usted ha considerado los siguientes elementos. Primero, eliminar las inhabilidades, ¿no es cierto?, para la postulación a todo cargo de elección popular, enfocándolo en dos situaciones. Una de carácter permanente, que sería la norma general que nos regiría hacia adelante, y una de carácter transitorio, ¿no es cierto?, con el propósito de subsanar la situación puntual por el proceso eleccionario que se nos genera a partir de los próximos meses. El segundo, usted ha manifestado un sentido de urgencia, obviamente totalmente razonable, en orden ya que algunos procesos que dicen relación con elecciones de autoridades, ya inscripciones para primarias deberían iniciarse a finales del mes de septiembre, y obviamente también hay involucrado, desprendo de su posición,
hacerse cargo con algunos textos legales que permitan adecuar las normas que se modifiquen a la Constitución. Y también usted ha planteado una opción que ha conversado con diferentes partidos políticos, algunos están de acuerdo y otros no, respecto a un eventual cambio en la fecha de la elección de gobernadores regionales. Yo en este último punto tengo solamente una consulta, porque creo que esa postergación tiene lógica y tiene sentido en la medida de que se pueda apoyar el proceso de descentralización y de regionalización en orden a dotar de complementar las atribuciones que actualmente existen, y en segundo lugar, que efectivamente, lo más importante, existe una ley de financiamiento regional que permita a la autoridad ejercer en plenitud sus facultades. Dicho esto, en términos generales, considero, y lo someto a consideración de las señoras y señores parlamentarios, de que sería altamente conveniente de que usted nos hiciera la propuesta que señaló tener para posteriormente de escuchar ese planteamiento en cada punto específico podamos generar un debate y podamos ver de qué manera acercamos posiciones o donde tenemos diferencias que nos permitan construir un acuerdo. No sé si a la sala les parece de que precisemos la exposición del ministro o alguien quiere hacer algún comentario preliminar. Yo quiero hacer un comentario preliminar, presidente, si es posible. ¿Me permite, presidente? Adelante, senador. Ya. Presidente, yo creo que este es un tema interesante y la verdad es que es importante que lo resolvamos relativamente pronto. Ahora lo vamos a resolver relativamente pronto en la medida en que no intentemos estirarlo más allá de lo que sea posible. Yo he escuchado, de la exposición que he escuchado al señor ministro, hay algunas cosas que me llaman la atención y sobre el cual, sin perjuicio, que yo estoy dispuesto efectivamente a eliminar una cantidad importante de inhabilidades. Creo que hay otras que no son tan de mi, por así decirlo, no me parecen tan obvias. Quiero decir en primer lugar que yo, como se sabe, fui contrario voté en contra de las inhabilidades que se establecieron para los parlamentarios y otras instituciones, otros personeros en la reciente reforma constitucional que aprobó el Congreso. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a reelegirse, todo ese tipo de cosas, pero en este caso eso ya es un hecho, eso ya ocurrió. Y lo importante es que de ninguna manera seamos vistos como buscando alguna forma de sacarle la vuelta a lo que se acordó. Por lo tanto, tenemos que mirar con mucho detalle esto, porque esta es una ley o esta es una reforma que no va a pasar más allá de que tal vez en esta comisión tenga facilidades, no va a pasar con tanta certeza en el Senado y en la Cámara. Y a mí me interesa que saquemos una reforma que efectivamente pueda presentarse para el voto de la comisión mixta en ambas ramas y ser aprobada por la mayoría que se necesitan además, pues, una reforma constitucional. En segundo lugar, presidente, y por esa razón yo quiero decir muy francamente, nosotros tenemos serias dudas de reducir tan sustantivamente el plazo para las personas que ocupan altos cargos ejecutivos, como son los ministros de Estado, por ejemplo, y los subsecretarios, para suprimirla para hasta 3 meses antes de la elección. Yo creo que es un exceso, francamente. Creo que realmente no. El origen de esta norma, de esta disposición, que puede ser exagerada, estoy de acuerdo, pero el origen de esta disposición es precisamente evitar que los cargos públicos que realmente en un régimen presidencial tienen un enorme poder puedan ser utilizados para la campaña. Y eso es una cosa sana, a mi juicio. Yo no estoy dispuesto a deshacer medidas con tanta facilidad. Creo que es distinto el caso de personas de cores que quieren ocupar un cargo, porque no tienen ninguna forma de utilizar recursos para postularse a ese cargo con posterioridad. O concejales que quieren ser alcaldes o cosas por el estilo. Luego, en ese caso yo estoy muy disponible para esto, pero no necesariamente respecto a los altos cargos ejecutivos. Segundo punto que me parece importante aquí, de pronto entró como de
de galleta y por el lado el tema de las elecciones de gobernadores. Yo creo que efectivamente con la elección, quiero decir dos cosas respecto a las elecciones de gobernadores. Yo creo que hemos legislado de tal manera que en la próxima, cuando sea el próximo ciclo electoral, no el de este año, el próximo ciclo electoral, vamos a tener eligiendo cada 2 años a los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales y los gobernadores regionales en una elección y 2 años después los parlamentarios. Por lo tanto, vamos a tener elecciones cada 2 años, un año local y regional y otro año diputados y senadores y presidente de la República. Yo nunca creo que haya que hacer necesariamente la de presidente de la República junto con la de todos los senadores y diputados, pero esa es otra historia. Y para que esto sea así, es que realmente queremos elegir ahora a los gobernadores regionales junto con los alcaldes, junto con los alcaldes y concejales, y luego, como está acordado ya, en la elección siguiente, no en la que viene, sino en la subsiguiente de Cores, vamos a poder unificar todo eso. Yo no estoy por cambiar eso, en principio, de ninguna manera. Pero además hay un tema sustantivo, presidente, que yo quiero que es importante lo analicemos. Yo estoy muy de acuerdo con mis colegas en que realmente no se han hecho todos los traspasos que son necesarios para producir para descentralizar relativamente el país. Yo tengo una experiencia en eso porque eso quedó pendiente, lo recordaron los diputados. Creo que el diputado Saldívar estaba allá en la Cámara en esa época, cuando se dijo que inmediatamente después de la reforma constitucional del presidente Lagos iba a venir la reforma regional. Y estamos esperando esos 15 años, pues. Claro, yo no digo que no haya habido casos, hemos cambiado las leyes, etcétera. Pero el proceso de descentralización, en esa época se hablaba de descentralización, ¿no? De regionalización no ha tenido lugar. Entonces, yo por lo menos creo que mientras no haya señales muy claras de que el proceso va a tener lugar ahora y de que los gobernadores regionales efectivamente van a ser empoderados como deberían serlo y van a contar con recursos para cumplir su función y con atribuciones claras, ahí yo estoy dispuesto a que hablemos de plazo. Pero mientras eso no esté bastante avanzado, yo voy a mantener nos vamos a mantener una cantidad de senadores totalmente en la idea de que sean elegidos el próximo año, en marzo, como corresponde. Porque es la única forma de avanzar. Esto es lo único que han conseguido quienes están a favor de una real regionalización. Hemos conseguido en todo este proceso. Y no se puede pedir que lo dejemos de lado si no existe una transferencia clara de poderes y los recursos necesarios para llevar adelante esa función. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Ha pedido la palabra el senador Carlos Bianchi y posteriormente a eso escucharíamos los planteamientos más específicos del señor ministro Monke. Senador Bianchi, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, mire, pido disculpas por la autorreferencia, pero mi compromiso ha sido desde el minuto 1, igual que todos ustedes, primero en mi condición de absoluta independencia partidaria, valorando y respetando absolutamente la estructura de los partidos políticos, pero desde el minuto 1 haciendo todo lo posible para avanzar en una verdadera descentralización, regionalización, manteniendo el carácter de un Estado unitario, pero entregando más potestades, más atribuciones, más autonomía a las administraciones regionales que son hoy día y esperar tener gobiernos regionales el día de mañana. Por lo tanto, yo he sido parte de toda esta discusión, de todos estos años de discusión, particularmente de este proyecto. A mí me pareció interesante la exposición que hizo el ministro y la verdad es que me sorprendió gratamente, porque él lo que plantea primero es eliminar todas las inhabilidades, todas, entendiéndose todas aquellos cargos que son de elección popular, y eso hay que precisarlo. Lo segundo es que esto debiera ser de manera permanente para darle sostenibilidad en el tiempo. Lo otro es que aquí lo que señala el ministro con mucha razón, esto tiene un carácter de urgencia, es decir, tenemos que efectivamente en esto ocupar el menos tiempo posible en base a todo lo que hay como trabajo para atrás, las presentaciones que han habido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo soy de aquellos que efectivamente ha luchado incansablemente por tener esta estructura de los gobernadores regionales y no fuimos
lo suficientemente capaces para darle un empoderamiento. Y en eso recojo lo que ha dicho el senador Insulza. Pero yo creo que ni el senador Insulza, ni yo, ni nadie de los que estamos acá queremos a un gobernador o gobernadora que no tenga atribuciones, que no tenga efectivamente algún grado de autonomía como para poder liderar, más entendiendo de que esa figura política, si es que gana en la primera vuelta, debiera ganar con un 40% de la votación. O sea, estamos hablando de una altísima votación para luego tener a una gobernadora o un gobernador que en el caso de una emergencia, de una catástrofe, simplemente le está vetado, prohibido toda posibilidad de asumir un rol protagónico en una eventualidad como esa. Imagínense una persona que tiene esa cantidad de votación, quedar al margen y pasar a tener allí el delegado presidencial la posibilidad de liderar todos esos procesos. Y así hay una serie de cosas que hay que corregir. Entonces, yo quisiera invitarlos a que escuchemos lo que el ministro nos va a proponer con respecto a ver de qué manera se va a empoderar a esta figura. Y si queremos empoderarla, bueno, hemos esperado todos estos años, esperar meses más para tener efectivamente una autoridad regional empoderada, con decisión regional. A mí me parece que es lo que todos buscamos y todos deseamos. Y bajo esa perspectiva es que yo espero además también que se incorporen lo que otros actores hemos venido reclamando de hoy, y bueno, muchos en esta materia, lo que tiene que ver con los impuestos regionales, pero fundamentalmente más autonomía. En esa línea es que yo espero que el ministro efectivamente se comprometa a hacernos llegar también en paralelo a lo que estamos hoy día revisando, propuestas que empoderen, y yo creo que ahí todos vamos a entender que efectivamente este proceso tiene que prorrogarse por algunos meses más para poder tener efectivamente autoridades con el empoderamiento que todos deseamos. Dicho eso, creo que es deseable escuchar al ministro para saber si esto efectivamente está en el ánimo del gobierno, y de esta manera decirle al país que, habrá que esperar un tiempo, algunos meses. Nadie está acá señalando de que nos estamos negando, más bien lo que queremos es perfeccionar, mejorar y tener autoridades regionales absolutamente empoderadas. Gracias, presidente. Gracias, senador Bianchi. Me ha pedido la palabra el senador señor Elizalde y posteriormente el señor ministro. Gracias, presidente. Yo quisiera en primer lugar enviarle nuevamente un saludo al senador Provence, que tuvo un accidente ayer, pero que vemos que está completamente sano y salvo, así que nos alegra. Pasamos susto cuando vimos la noticia, pero nos alegra que esté bien. Así que se le hicimos un abrazo, Rafael, por lo que te tocó vivir ayer. Sobre el tema que plantea el ministro, un par de consideraciones. Yo entiendo que el ministro ha hecho un planteamiento político que uno puede compartir o no, o puede compartir parcialmente, y eso es parte del debate que habrá que tener. El planteo de la eliminación de todas las inhabilidades, entiendo que considera a los cargos designados. Yo lo que escuché en la sesión pasada es que por lo menos el diputado Pepe Auti hizo un distingo entre cargos elegidos democráticamente y cargos designados. Entiendo que de la propuesta del gobierno no se considera esa distinción. Yo quiero reiterar lo que ha sido la postura que nosotros hemos planteado, que efectivamente nosotros no estamos disponibles por una modificación que signifique la eliminación de la inhabilidad de los cargos designados. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente es evidente que hay una contradicción entre lo que hemos hecho y lo que el Congreso hizo hace poco y lo que se va a hacer ahora, porque cuando hablamos de que todos compitan, y que es el principio inspirador, bueno, eso va en contra del límite a la reelección que se acaba de establecer por el Congreso Nacional. Y más bien, cuando se estableció el límite a la reelección, entonces se planteó el término de la inhabilidad. Son dos reformas que van en un sentido, por decirlo menos, contradictorio respecto a los principios que le inspiran. Eso hay que ser claro. Pero bueno, independientemente de eso, yo quisiera hacer un planteamiento más bien de lógica legislativa, y es el siguiente. En la hipótesis que se construyera una mayoría para acoger, no la totalidad, pero gran parte de lo que ha planteado el ministro, hay que ver cómo eso se implementa. Porque esta comisión mixta está constituida para resolver un proyecto en particular, que es la eliminación de la inhabilidad que se establece en la Constitución para que los consejeros regionales sean candidatos a parlamentarios.
Esa es la idea matriz. Habrá que discutir si esa idea matriz permite modificar otras inhabilidades que están en la Constitución. Pero es evidente que las inhabilidades que están establecidas en leyes orgánicas constitucionales se deben modificar en las respectivas leyes orgánicas constitucionales y no en la Constitución. Yo lo dije el otro día, la Constitución establece inhabilidades, porque la regla general es que no existan inhabilidades. Sería absurdo que la Constitución prohibiera inhabilidades. Más bien lo que hay que hacer, si se plantea eliminar las inhabilidades, es derogar en las respectivas disposiciones donde están establecidas, que son las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Y respecto al cambio de fecha, que se ha planteado para que tenga mayor racionalidad con el calendario electoral, y sobre todo porque se han elegido los cobres a fin de año, fin del próximo año, en noviembre, y porque además es necesario garantizar el traspaso efectivo de atribuciones y competencias y recursos, sin pronunciarme respecto del fondo, a mi entender, una reforma de esa naturaleza definitivamente no está en la idea matrices del proyecto que está en esta comisión mixta. Y por tanto, si finalmente esa fuera la postura que el gobierno, sobre la cual el gobierno quiere legislar, reitero, sin pronunciarme respecto al fondo, eso evidentemente debería ir en un proyecto distinto. Yo no veo cómo un proyecto que elimine las habilidades de CORES termina siendo un proyecto para cambiar la fecha de la elección de gobernador regional, más aún estando en una mixta. Digo esto por lo siguiente, porque como en la mixta se vota y se aprueba un paquete, no vaya a ser que por querer meter todo dentro del proyecto, primero, efectivamente, tengamos un problema de constitucionalidad, porque estamos fuera de la idea matriz, pero que además, al final, no se construye mayoría y finalmente no se cambia nada. Entonces, hago una advertencia desde el punto de vista de técnica legislativa, por un lado, y también de lógica política, si es que se quiere aprobar estos cambios. Por tanto, independientemente que el ministro, y me parece muy bien que exponga, y además me parece muy bien lo transparente y claro que ha sido el ministro, siempre se valora eso por parte de los parlamentarios, cuando los ministros son claros respecto de las posturas del gobierno, y creo que el ministro en ese sentido ha sido muy claro. Yo distinguiría entre lo que son los planteamientos políticos de las reformas que el gobierno considera necesarios con la técnica legislativa para resolver esas modificaciones, que a mi entender no todas, lamentablemente, si es que se van a poder resolver en esta mixta, porque está claro que hay temas que no están en la idea matrices y hay temas que ni siquiera están en la Constitución. Entonces hago esa advertencia, ministro, y no sé si el gobierno tiene además de las propuestas de fondo, es decir, las inhabilidades que quiere eliminar, los mecanismos de reemplazo que quiere establecer y los cambios de itinerarios electorales, se tiene una propuesta respecto de cómo se resuelve esto legislativamente para que seamos respetuosos de la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, senador Elizalde. Me ha pedido la palabra el diputado señor Silver. Y tiene usted la palabra, diputado Silver, antes del señor ministro. Bueno, gracias, presidente Alvarado. Tengo problemas de audio. Dele la palabra, por favor, al ministro, por su intermedio. Señor ministro Monkever, tiene usted la palabra. Señor ministro Monkever, ¿escucha? Fuerte y claro. Muy bien, adelante. Oiga, mire, presidente, yo agradezco las intervenciones de los senadores y las conversaciones, y también en esta materia yo creo que como se trata de modificar reglas para poder acceder a ciertos cargos, es importante tener también transparencia y claridad, y así lo señalaba recién el senador Elizalde. Yo creo que eso ayuda también a un buen marco de entendimiento. Quizás mi paso por el Congreso ayuda a que seamos más claros y nos entendamos bien, eso ayuda siempre. Así que, a ver, mire, yo, presidente, lo que sugiero es lo siguiente. Nosotros tenemos un texto, porque lo mejor es, trabajamos un texto que no es de indicaciones ni nada, sino que explica de buena manera, que yo se lo acabo de compartir, presidente,
que explica de buena manera lo que nosotros recogimos de diferentes lugares, porque esto no es solamente lo que recogimos de los expertos y de los miembros de la comisión, sino que también lo que hemos hablado con presidentes de partidos, con autoridades elegidas, etcétera, para poder ir conformando una solución. O sea, aquí es eso. Y también hemos dado a conocer nuestra postura en esta materia como gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, y el senador Elizalde bien apunta a que no solamente los temas de fondo, sino que la técnica legislativa cumpla con la normativa y con la norma constitucional. En eso no nos cabe la menor duda. Entonces, si le parece, es una hoja y media o 2 hojas que la expongamos, y aquí estoy con Max Pavés, que ustedes muy bien conocen, quien me ha ayudado a redactar esto. Estuvimos hasta ayer, hasta altas horas trabajando por Zoom para poder terminar una propuesta y poder ir avanzando en esta materia y entregárselas a ustedes para que la podamos leer. No es más que un juntar alternativas que han ido surgiendo y que nosotros las expusimos, y a partir de eso ir conformando un marco de entendimiento, un trabajo, para poder transformarlo posteriormente en modificaciones legales y, como bien dicen los senadores, que tengan además respaldo en la sala, porque podemos estar muy convencidos todos en la comisión mixta, pero además esto tiene que tener viabilidad y realismo político en la sala. Hay un solo punto que yo quería comentarles respecto de el proceso de descentralización antes de hacer este planteamiento y de explicárselo. El gobierno está absolutamente decidido a avanzar en la elección de gobernadores. Esa es nuestra decisión. Con prejuicios, temores, precauciones, preocupaciones que todo el mundo tiene, evidentemente, porque es una institución nueva, nunca la hemos tenido. Y eso, yo fui de los que estuve en el Congreso y voté a favor de esta reforma, y estaba el ministro Izaguirre, de secretario general de la presidencia, si mal no me recuerdo, donde avanzamos en estas reformas que eran complejas y hoy día están vigentes y que han sufrido modificaciones con motivo principalmente de la pandemia en cuanto a su fecha de elecciones. Y por lo tanto hay un compromiso, pero evidentemente también hay ciertos vacíos que tenemos que ir mejorando. Y esos vacíos, y quiero aprovechar rápidamente de explicarlo, no me voy a alargar, fue la mesa técnica, que dio como resultado un proyecto de ley corta, que está listo para ingresarse al Congreso y se discuta como corresponde, y una ley de financiamiento que está listo para ser ingresado al Congreso y se discuta como corresponde. El trabajo se hizo. También lo que hizo relación con el reglamento para poder regular la transferencia de competencias una vez que el gobernador esté en ejercicio de su cargo y se pueda empezar a pedir ese eventual traspaso de competencias aparte de las iniciales. También es un reglamento que se hizo la pega y está en la Contraloría para su toma de razón, tal como lo mandata la ley. Y además, los decretos del presidente para la transferencia de competencias antes de que asuma el gobernador, que son traspasos de competencias iniciales sin perjuicio de lo que venga después, también están redactados, firmados, para poder ir avanzando en su toma de razón. Por lo tanto, los 4 compromisos que nosotros creemos que son necesarios: marco financiero, ley corta producto de la mesa de trabajo, reglamento para traspaso de competencias a partir de que el gobernador es elegido, y decretos de traspaso para que el gobernador que asuma tenga las reglas claras y la película clara con estas competencias iniciales, están ok. Y el trabajo se hizo. Por lo tanto, también para dejar claridad en esa materia, y lo he... Pero lo que se comprometió y lo que se avanzó, la pega se ha ido haciendo, y usted muy bien sabe, presidente, que tuvo la posibilidad de estar en el gobierno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se le echa de menos por acá, también tuvo la oportunidad de formar parte de ese proceso, y quizás si salen dudas poderlos aclarar también. Pero miren, sin perjuicio de eso, avancemos en esto y hagamos la presentación. Me acompaña Max, que nos va a ir explicando también. Vamos a ir los dos, si le parece, presidente, va a ir explicando las diferentes alternativas y después recojamos opiniones, vemos dónde vamos conformando mayorías y avanzamos. ¿Le parece? Me parece bien, ministro, así que le ruego precisar las propuestas del Ejecutivo para poder hacer un debate y ver de qué manera
buscamos una salida a los planteamientos que usted nos va a hacer. ¿Tiene cómo proyectar el papelito, no? Señor secretario, ¿existe opción de compartir pantalla para presentar el documento? Para que lo lean. Sí, señor presidente, se le va a habilitar. Además, Ok. si lo manda por correo, también podemos distribuirlo. Presidente, Entonces, usted lo tiene. Que Quizás que se lo puedan- podría compartir al secretario para que lo pueda desplegar. puedan utilizar, compartir pantalla. Señor secretario, ¿tiene usted el documento? No, presidente, pero está autorizado a compartir pantalla en este minuto. Presidente, un texto simple que... Ministro, ¿puede compartirla? ¿Cómo lo hago eso? Ahí sí que me pillo. A ver. Ahí. Espérate. Dile a Juan Pablo Durán. Oiga, yo soy ducho en muchas cosas, pero no en esto. Mándemelo por correo y lo compartimos de acá, senador, ministro. ¿Le sirve por WhatsApp, señor secretario? Sí, Recibiéndolo por WhatsApp, el secretario puede compartirlo. La disculpa, presidente, pero esto de las tecnologías a veces nos pilla. No sé, Max, ¿puedes compartir el texto por WhatsApp a la secretaría? pero, Sí. señor presidente, que la intervención y en cuanto me llegue el texto, Ok. Ya, en beneficio del tiempo, señor ministro, puede partir usted con la exposición del documento y después lo incorporamos a la pantalla. Tiene que habilitar micrófono, ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. La verdad es que el documento tiene dos partes. Tiene una parte que hemos denominado principios políticos de una propuesta de marco de entendimiento y la segunda parte que es la propuesta propiamente tal. Los principios básicos, bueno, ya lo explicó el ministro en general, tiene por objeto poder liberar definitivamente el concepto de las inhabilidades para los cargos de elección popular, de todas las personas que ostentan un cargo de elección popular a otro cargo de elección popular, haciéndose cargo obviamente de las debidas formas de reemplazo y momentos en que deben cesar en sus cargos. Por supuesto, hacerse cargo también de que esto tiene una dinámica que también tiene que ser transitoria para hacerse cargo del calendario electoral del año 2021. Para ir a la propuesta concreta, nosotros hemos identificado en este pequeño papel 5 situaciones. La primera es respecto de las elecciones parlamentarias del año 2021. Lo segundo, respecto de las elecciones primarias alcaldes del 29 de noviembre del 2020. Tercero, respecto de la elección municipal definitiva de alcaldes concejales del 11 de abril del 2021. Y, por supuesto, que proponemos también como punto final trasladar la elección de gobernadores regionales, tanto la primaria como la primera y la segunda vuelta electoral para que se realicen en conjunto con la elección presidencial definitiva, para la elección presidencial definitiva en el año 2021 es decir, el 21 de noviembre del próximo año. No sé si la Secretaría pudo acceder al texto o todavía no, señor secretario. no me ha llegado, señor ministro. Max, da lectura del texto y Ya. nosotros tomamos nota. Ya, perfecto. Lo primero, elecciones parlamentarias del año 21, lo primero es eliminar del artículo 57, número 2 de la Constitución, que establece el estatuto para ser candidato a diputado y a senador, los cargos de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales.
Esa es la primera premisa. Respecto de los alcaldes en ejercicio, para la elección del año 2021, quienes deseen ser cargos al Parlamento, porque recordemos que la inhabilidad de todas las personas que nombré anteriormente es un año y se cumple en noviembre, pero en el caso de los alcaldes en ejercicio, para la elección del año 2021, quienes deseen ser candidatos al Congreso, nosotros queremos proponer que renuncien a sus cargos el 11 de marzo del 2021. Creemos que es una fecha icónica, que es el momento en que cambia el año cuando se asume, cuando hay cambio de periodo parlamentario, de legislatura. Entonces nos parece que es un símbolo bastante razonable para que los alcaldes que están ahora en ejercicio renuncien para poder ser candidatos al Congreso. En este caso nosotros proponemos, si el alcalde que actualmente está ejerciendo su cargo y quiere ir al Congreso, nosotros queremos proponer una norma de subrogancia. Es decir, que cuando el alcalde postule al cargo, quedará en el cargo de alcalde con plenas atribuciones el administrador municipal titular respectivo. Y en caso que dicho cargo no exista, es decir, que no existe un administrador municipal, cosa que no debiera ser, o que no esté en ejercicio un titular, subrogará hasta el final del periodo quien ejerza como titular el cargo directivo más antiguo de acuerdo al reglamento respectivo municipal. Es decir, puede ser el director de control, el director jurídico, el director, en fin, el que se haya creado con mayor antigüedad. Ahora, nosotros también proponemos la línea que señaló el ministro Monkever, que podrán ser candidatos a la elección parlamentaria del año 2021 los ministros, subsecretarios e intendentes, quienes deben renunciar a sus cargos también el 11 de marzo del 2021. Es parte de la propuesta también del gobierno. Y hago un acápite acá, que en régimen normal, es decir, hacia el futuro, para las futuras elecciones parlamentarias, quienes tengan la calidad de alcaldes y concejales podrán terminar su periodo en el mes de abril del año respectivo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el año se cumple 2 semanas antes que los alcaldes y los concejales dejen su cargo. No sé, por el caso yo fui concejal y si quería ser candidato al Congreso, yo tenía que renunciar 15 días antes que se acabara el periodo. Eso pareciera ser un exceso. Y por lo tanto, permitimos que los alcaldes y los concejales que terminan su periodo en el mes de noviembre, en el mes de diciembre del año antes de la elección, puedan competir igual en régimen. Eso respecto a las elecciones parlamentarias del año 2021. Ahora, respecto a las elecciones primarias a alcaldes, que son del 29 de noviembre del 2020, el gobierno propone que podrán ser candidatos a las elecciones primarias los diputados, senadores y los alcaldes que no se encuentren impedidos por el límite de la reelección, los concejales y los consejeros regionales, todos quienes cesarán en sus cargos al momento que sus respectivas candidaturas sean aceptadas por el CERVEL. O sea, todos los miembros de los cargos de elección popular pueden postular a las primarias, salvo aquellos alcaldes en aquellas comunas, o salvo aquellos alcaldes que estén impedidos por el límite de la reelección. Y también el gobierno propone que podrán ser candidatos a las primarias a alcalde del 29 de noviembre del año 2020 los ministros de Estado, subsecretarios e intendentes, quienes deberán renunciar a sus cargos al momento en que sus respectivas candidaturas sean aceptadas por el CERVEL, es decir, liberar la inhabilidad también de autoridades políticas y administrativas del gobierno. Ahora, el candidato, estamos siempre hablando de la primaria de alcaldes 2020, el candidato a la primaria que no resulte electo para la elección definitiva puede postular otro cargo. Es decir, si yo soy diputado, me liberan esta inhabilidad, voy a una primaria y pierdo, puedo ser candidato, obviamente, a consejero regional, a gobernador regional, y si no estoy impedido por el límite de la reelección, al Congreso también. ¿Ya? Eso es el segundo punto, que es básicamente elecciones primarias a alcalde. El tercer punto, de acuerdo al calendario electoral, es la elección de alcaldes y concejales del 11 de abril. ¿Qué propone el gobierno? Que podrán ser candidatos, obviamente en aquellas comunas en las cuales no se hayan efectuado primarias, porque si se efectuaron primarias ahí el candidato queda definido, los diputados,
los senadores, los alcaldes, que nuevamente no se encuentren impedidos por el límite de la reelección, concejales y también los consejeros regionales. Todos ellos cesarán en sus cargos al momento en que sus respectivas candidaturas sean aceptadas por el CERVEL, ¿ya? Que es el principio general que estamos manteniendo para toda la situación de las inhabilidades. Creemos que también, y así lo propone el gobierno, que respecto de la elección municipal podrán ser candidatos los ministros de Estado, subsecretarios e intendentes. En este caso también cesarán en sus cargos al momento en que sus respectivas candidaturas sean aceptadas por el CERVEL. Ahora, en régimen, es decir, a partir del año 2024, esto no es pensando en el próximo año, sino que a nivel permanente, podrán ser candidatos a alcaldes y concejales en aquellas comunas siempre en las cuales no se hayan efectuado elecciones primarias, también los ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales que ya van a existir y delegados presidenciales provinciales que ya van a existir, los diputados, los senadores, los alcaldes, siempre que estos últimos no se encuentren impedidos por el límite de reelección, concejales y consejeros regionales, en este caso cesarán en sus cargos cuando sean aceptadas sus candidaturas por el CERVEL. Y lo último es trasladar la elección de gobernadores regionales, así lo propone el gobierno, tanto la primaria como la primera y la segunda vuelta, para efectuarse en conjunto con la elección presidencial definitiva del año 2021, es decir, el 21 de noviembre, y para la elección presidencial, para la elección de gobernadores regionales, pueden ser candidatos los diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ministros de Estado, subsecretarios e intendentes. Todas las autoridades mencionadas cesarán en sus cargos al momento en que queden aceptadas las candidaturas por parte del servicio electoral, y también estamos proponiendo, si el gobierno lo propone, que los consejeros regionales durarán 4 años en sus cargos y que asumirán junto al gobernador regional el 11 de marzo del año siguiente al de su elección. Ese es el detalle de la propuesta. Voy a tratar de hacérsela llegar al tiro al secretario por correo, para que no perdamos la oportunidad de que ustedes la puedan tener, pero el principio básicamente es ese: liberar las inhabilidades, fijar un principio común de cesación de cargos al momento de que queden las candidaturas inscritas, hacernos cargo del calendario electoral del próximo año, como también de la norma permanente, y que por supuesto aplicar el principio democrático, de que sean las personas las que elijan con la mayor amplitud posible todos los cargos de elección popular. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Max. Y antes de dar la palabra al diputado Silver, entiendo de la propuesta de que se eliminarían eventualmente las inhabilidades para la postulación a todos los cargos de elección popular, y también usted establece al final la eventualidad de una prórroga de las elecciones de gobernadores regionales. Dentro de lo que hemos escuchado en las intervenciones anteriores, tendríamos 2 puntos de discrepancia que han planteado los señores senadores. Uno, aquel que hizo relación con la postulación de las autoridades designadas por el gobierno, sean estos, ¿no es cierto?, ministros, subsecretarios, intendentes, de acuerdo a su propuesta, y también, ¿no es cierto?, un asunto de técnica legislativa que plantea el senador Elizalde en orden a si corresponde o no corresponde en esta comisión mixta, eventualmente definir el tema de la fecha de la elección de gobernadores. Dicho esto, tiene la palabra el diputado señor Silver. Y de hecho, una de las cosas pendientes es que mi papá... Señor Silver, tiene usted la palabra. Sí, ¿se escucha bien? Bueno, sí. Obviamente era pertinente escuchar la intervención del señor ministro para ir dándole forma a la propuesta planteada tal vez de referéndum por parte del Ejecutivo. Obviamente entiendo que este es un punto de conversación, si bien tenemos tiempos acotados respecto de esta mixta. Recordemos que el calendario se inicia este 30 de septiembre, por eso también seguramente al término, señor presidente, de esta sesión vamos a discutir tal vez ya la votación, porque hay una semana distrital obviamente de por medio, y antes de Fiestas Patrias debiésemos despachar este proyecto a la sala. De lo contrario perderá pertinencia atendido el calendario
electoral en curso que lleva adelante el CERVEL, indistintamente que el señor presidente fije todo tipo de sesiones previo a la hora de votación, incluso este fin de semana. Lo que menos queremos dar respecto a esta comisión es una señal de que queremos legislar entre gallo y medianoche, sino que por el contrario hemos recibido todo tipo de audiencia de quienes lo han solicitado. Hemos dado la posibilidad de audiencias o de intervinientes que lo hagan posible. Esta sesión ha sido televisada y anunciada efectivamente por la prensa. Yo lamento incluso la poca repercusión que ha tenido en las redes sociales respecto de esta reforma. Y ya entrando en materia, primero decir en positivo qué es lo que nos dice para que evitemos la letra chica o las caricaturas de este proyecto. Aquí queda claro de que en caso alguno se va a rediscutir la reforma de las reelecciones, como algunos intentaron tildar justamente a esta comisión. Eso quedó absolutamente zanjado, no es parte de las ideas matrices, ni la idea de los mocionantes, ni tampoco del Ejecutivo. Acá hay un respeto y entendiendo que esto además, a mi juicio, es un complemento de la legislación existente. Segundo, un tema que a mi juicio es importante también ponderar, tampoco se presentó una ley interpretativa, como algunos avisoraron, para que alcaldes pudieran mutar de un municipio a otro, que eso también de alguna manera se intentó caricaturizar efectivamente por parte del sentido de esta elección. A mi juicio, tomando tal vez las palabras del senador Bianchi, como gran principio rector, es que, así como en la Biblia dice que el pueblo el que pone y saca reyes, del punto de vista de la soberanía popular, son ellos al final del día el soberano a la hora de decidir las alternancias en el poder, que es un principio democrático. Y si bien quiero ser de carácter conceptual, aquí ha habido un grupo político de muchos incumbentes que creen que las alternancias es un día me toca a mí, un día le toca al vecino, y eso simplemente porque les corresponde. Aquí las alternancias las da la gente. Es, en definitiva, el escrutinio público emitido en elecciones quienes van a señalar quiénes, en este caso, son los más aptos o idóneos para ejercer un determinado cargo de elección popular. Como tercera variable, comparto lo que dijo el senador Elizalde, los cargos ejecutivos en los distintos niveles, creo que no tienen, obviamente, las características para poder alternar las inhabilidades diseñadas al alero, en este caso la Constitución del 80, puesto que primero son designadas a dedo, y segundo, lo importante es que no trabajen para una promoción del punto de vista de distinta al cargo al que sirven. O sea, un ministro tiene que tener vocación absoluta de ministro y no de manera paralela a la de candidato. Y por eso es que efectivamente así fue pensado respecto de las inhabilidades. Otro punto, ya entrando en materia, nosotros no compartimos obviamente el cambio de elección de la fecha de gobernadores y lo accesorio sigue la suerte lo principal, lo mismo respecto a las elecciones de Core, creo que ya ha habido bastante debate efectivamente en la materia y va a ser muy difícil acá en una comisión mixta querer tener o levantar nuevamente este debate porque no es parte obviamente del diseño o las ideas matrices del proyecto, cosa distinta. A mí me gusta esta idea más a la americana de que el presidente de la República también haya elecciones, en este caso de gobernadores, porque lo que va a suceder es que a medida que avance esta reforma, me refiero a la de los gobernadores, se da la paradoja de que va a ser una aprobación de medio tiempo del gobierno que va saliendo y no respecto al gobierno entrante. Y ahí yo creo que tiene efectivamente cierta lógica el que vayan el día de mañana juntas la elección de presidente de la República con la de gobernador, de que sea un tiempo político distinto. Yo creo que la hace bien a la política. Una interpelación al futuro y no al pasado. Lo otro, creo que es difícil alterar las normas de subrogación, y aquí le escuché al Ejecutivo que quería que los alcaldes fueran reemplazados, quienes renuncian por la segunda autoridad municipal, en este caso el administrador municipal. Creo que es muy complejo cuando hablamos de cargos tan sensibles como los municipales, que sea un funcionario de confianza del saliente el que pasa a ser el
alcalde justamente subrogante, porque ahí sí se va a dar la paradoja y la concentración brutal del poder, que vamos a tener a un exalcalde como candidato y a su mano derecha, obviamente, ejerciendo el cargo de alcalde subrogante, y eso sería bastante cuestionado efectivamente respecto del mérito y sentido de esta elección si que queremos privilegiar a las autoridades electas. Con respecto al tema de los gobernadores, obviamente que nos complica mucho y hay que también señalarlo, el tema de las alternancias, pero yo he señalado que tiene toda lógica, lo hemos señalado con titulares, que un diputado obviamente le compita al senador en ejercicio. Y qué más lógico que un alcalde pueda el día de mañana también postular a ser gobernador, porque del punto de vista territorial y del sentido de la reforma, tiene toda expresión justamente esta reforma. Es un poco para entrar en materia. No tenemos claro todavía el tema de que los parlamentarios puedan postular de esta elección en el cargo de gobernador. Sentíamos que era un debate que se había dado en la elección anterior. Pero, como señalamos, creemos que esta reforma en términos generales, en sus ideas matrices, mejora la democracia porque da más alternativas a la gente. Aquí evita justamente el que algunos candidatos se asilen en la Constitución o en una ley orgánica para bloquear en definitivamente a otros, en este caso como candidatos, y al final del día terminen ganando por secretaría. ¿Cuál es el defecto al final del día de la ley de inhabilidades? Y en consecuencia, mientras más alternativas para el soberano, que en este caso es la gente, plasmado en la papeleta de votación, creemos que al final del día es una reforma que mejora la democracia. Bien, gracias, diputado Silver. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra. Senador Insulza, tiene usted la palabra. Sí, presidente, yo solamente quiero decir que le agradezco mucho al ministro su muy completa presentación y que ciertamente la vamos a examinar con mucho detalle. No vamos a comprometer hoy día ningún apoyo. Solamente quiero hacer 3 comentarios que me parecen importantes recoger. El primer comentario es el que planteaba ya el senador Elizalde. O sea, aquí estamos en una comisión mixta para resolver las discrepancias entre Senado y Cámara respecto a una ley de un artículo que se refería a los consejeros regionales y a los concejales, si no me equivoco. Y si salimos con una ley que diga que se posterga, con una propuesta que diga que se posterga la elección de gobernadores, la verdad es que eso no tiene nada que ver con la idea matriz del proyecto, realmente. No estamos cumpliendo con la tarea. Como el señor ministro ha planteado que hay una cantidad de leyes regionales que están en marcha ya y que seguramente se plantearían de inmediato, incluso leyes de financiamiento y de competencias, tal vez sería mejor, es una sugerencia, que eso sea presentado en conjunto con esas leyes y no en esta comisión mixta, el tema de la postergación o no de las elecciones, a la cual yo sigo siendo muy escéptico, pero mi sugerencia es que si la vamos a discutir, la discutamos en el marco de las reformas regionales que se están proponiendo. Segundo, creo que realmente es muy distinto a todos los casos que se han planteado entre otros. Yo creo que realmente no tiene ningún sentido, lo digo con toda franqueza. A mí mismo me sorprendió en alguna ocasión que yo asistía a un consejo municipal al cual me invitaron, escuchar la renuncia de una concejala de ese consejo municipal porque iba a postular 10 meses después o algo así, o un año después, a ser candidata a ser alcaldesa o algo así, ¿no? O diputada. Me parece que eso es absurdo, estoy de acuerdo. Hay que reducir eso definitivamente. No es lo mismo, sin embargo, y probablemente reducirlo mucho, porque no sé por qué una persona que está en un cargo regional, en un cargo, digamos, un consejo, va a tener que renunciar más de 3 meses antes de ser elegida. Me parece razonable. Pero en cambio no me parece razonable que un ministro pueda renunciar apenas 3 meses antes de dejar su cargo de la elección. Y eso yo creo que hay que reexaminarlo porque es un caso completamente distinto. Y eso fue establecido con razones de probidad que a mi juicio todavía subsisten, que aún subsisten. Presidente, yo como digo no voy a abundar mucho más sobre esto, pero quiero decir que también hay que siempre considerar el trasfondo en que esto se da
Yo sé que esto es distinto, estoy de acuerdo, y espero que sea distinto. El trasfondo que se da después de una decisión del Congreso que yo no compartí, quiero decirlo con mucha franqueza, yo no compartí, pero que tuvo los votos suficientes como para imponerse. Entonces tenemos que tener eso como trasfondo de las decisiones que tomemos para no alterar demasiado el cuadro que nos presenta lo que ocurrió en el Congreso. Yo estoy dispuesto a legislar en esta materia, pero con el máximo de prudencia. Con esos 3 criterios vamos a examinar las propuestas del señor ministro Monkever y daremos una respuesta en la próxima sesión. Muy bien, senador Insulza. Ofrezco la palabra. Diputado Saldívar pedía la palabra, presidente. ¿Sí? Diputado Saldívar, tiene usted la palabra. Buen día. Tiene que activar el micrófono. Micrófono, Raúl. Micrófono. El micrófono está apagado. Gracias. Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero respaldar la idea señalada en el sentido de que, si bien es cierto, la comisión se debió o se debe abocar a resolver las inhabilidades de lo que dice relación con las inhabilidades de concejales y consejeros regionales, y se incorpora además otras inhabilidades que no estaban consideradas originalmente. Eso naturalmente puede pasar porque hay cierta afinidad entre las materias que estarían involucradas en el debate, en la discusión y en lo que haya que resolver. Lo que sí, pues, y eso lo comparto con el senador José Miguel Insulza y con el senador Elizalde, ya resulta más difícil explicar el hecho de que se aborden los temas asociados a la postergación de la elección de gobernadores regionales. Eso me parece complejo. Y también no quiero perder la oportunidad de decir algo en relación al contexto de la conversación, y que me parece que digamos, la cercanía, la proximidad con los procesos electorales puede ser interpretado por la comunidad como un momento en el que la conversación, el diálogo, se va a contaminar con cálculos territoriales, con cálculos que de alguna manera pueden inducirnos a pensar con la calculadora. Eso lo va a pensar así en un momento la comunidad en que realmente hay una crisis de credibilidad con respecto al mundo político, a las instituciones políticas. Yo creo que en ese sentido hay que conservar y mantener ciertos cuidados, ciertos resguardos, que den cuenta de que esto lo hacemos con el máximo de altura, y que en realidad el cuidado y el rigor en los temas y cómo los vamos a abordar. Ensanchar esto puede ser delicado. Por eso lo que quisiera plantear es que rigurosamente mantener la línea de los temas dentro del contexto de lo que corresponde. Y en ese sentido, no olvidar el carácter matriz de lo que estamos discutiendo. Por otro lado, también creo que ha sido un tremendo esfuerzo el que hace el ministro. Ahí eché un poco de menos a ahondar más en los temas asociados al reemplazo, a la subrogancia, al reemplazo, mejor dicho, en los casos de renuncia, que se refieren esencialmente al tema municipal. Hay otros casos que también debieron haber sido tocados. Pero en términos generales me parece que este es un debate que hay que dar con los cuidados respectivos. Creo que hay una sociedad atenta, más empoderada y, aunque parezca despolitizada, tiene juicio sobre la acción política y el carácter de las decisiones políticas. Por lo tanto, creo que ese es un tema que no es menor y hay que tenerlo presente como elemento central de nuestras decisiones. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Saldívar. Han pedido la palabra el senador Guillé y el ministro. El señor ministro tiene la palabra y posteriormente el senador Guillé. Señor ministro Monkever. Sí, presidente, es que como nos queda poco tiempo, si quiere le da al senador Guillé y después yo recojo opinión, o prefiere Como yo usted inmediato? prefiera, señor ministro. Senador Guillé, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. A mí me gusta ser bien preciso porque si no se confunden las cosas. Lo primero que quiero señalar es que este proyecto que se está debatiendo aquí es muy preciso. Se refiere a inhabilidades. Incluir materias que están fuera del sentido del proyecto es inconstitucional, inaceptable. Por lo tanto, yo en ese caso recurriría al Tribunal Constitucional, me dedico a juntar la firma. Tercero, la proximidad de la consulta y de los pronunciamientos ciudadanos respecto a la elección de gobernadores daría la imagen de que aquí se pretende negociar una elección, un ejercicio de la soberanía popular a cambio de beneficios particulares a personas particulares que tienen intereses en el caso. Olería muy mal. Pero además, cuando uno tiene ya una cierta sospecha más que fundada en que había una deliberación o una actitud deliberada de ir atrasando el cumplimiento de la aplicación de normas y procedimientos y facultades que ya deberían estarse aplicando en el proceso descentralizador, los reglamentos que no se terminan de enviar, la ley de rentas regionales que no aparece, la continua evasión frente a acciones que el propio gobierno convocó a una mesa técnica para discutir una ley corta hace más de un año y jamás ha dado respuesta a gente que el propio presidente convocó. Y además estarían citando a otras labores que era la ley de rentas regionales prometida desde el año pasado por los respectivos ministros de Hacienda y que todavía no llega. De verdad, yo creo que aquí se empieza a configurar una posible causal de incumplimiento de deberes de parte del presidente de la República en el contexto del proceso descentralizado. Quiero ser claro para que después no haya confusiones, pero esto huele mal y yo creo que esto es inaceptable. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Guillé. Yo quisiera, haciéndome cargo de algunos de sus dichos, primero, de que el gobierno ha cumplido total y absolutamente el mandato de la ley de descentralización, tal cual quedó de manifiesto en la exposición de ayer del señor subsecretario de Desarrollo Regional en la Comisión de Zonas Extremas, la cual le recomiendo pueda visualizar el acta o el contenido de la misma o revisar la grabación de la sesión con el propósito de estar debida y oportunamente informado de que se han cumplido todos los procedimientos. Respecto a los temas que se están tratando, usted está anticipando juicios respecto a comentarios o apreciaciones que legítimamente han expuesto los señores senadores respecto a un tema en particular. Dicho esto, señor ministro, tiene usted la palabra para ver cómo concretamos la propuesta que usted ha esbozado y de alguna otra forma la próxima semana poder ya tener la formalización del contenido de la misma y poder abocarnos a resolverla buscando los acuerdos en las materias que sean el caso. Gracias. ¿Señor Elizalde? Sí, cortito. No, lo que pasa es que yo insisto en lo que señalé delante. En democracia todas las ideas se pueden poner sobre la mesa y cada uno las puede defender, puede estar a favor o puede estar en contra. Y por tanto, nadie podría cuestionar que se hagan esta propuesta porque legítimamente los senadores pueden votar a favor o en contra, los diputados podemos votar a favor o en contra. Pero yo insisto en que desde el punto de vista de técnica legislativa hay que precisar que efectivamente este proyecto no permite resolver todo lo que plantea el gobierno. Y por tanto, si el gobierno insiste en esa propuesta, tiene que hacer una propuesta de cómo va a legislar en la materia. El secretario, que para todo el efecto del ministro usted podría corroborar esta información, yo le pediría la opinión, cuál es la opinión de la Secretaría respecto de este tema, que es lo que por lo menos se hace en las otras comisiones de las cuales yo formo parte. Pero para mí entender, es evidente que la propuesta del gobierno va más allá de las ideas matrices y por tanto sería inadmisible aprobarlas todas y siquiera discutirlas en esta comisión mixta. Así que la pregunta para el gobierno es si va a haber además una propuesta de técnica de trámite legislativo adicional, porque yo entiendo que lo que ya hizo el gobierno fue un planteamiento político, que reitero, se puede compartir o no, eso es parte de la democracia. La pregunta es si el gobierno tiene definida alguna forma para legislar sobre la materia, entendiendo que la propuesta, y en eso tiene un punto el senador Guille, transgrede las ideas matrices de esta mixta que se refiere solo a la inhabilidad de los consejeros regionales
establecida en la Constitución para ser candidato al Congreso Nacional. Muy bien, senador Elizalde. Está claro su planteamiento respecto a la capacidad de acción de la comisión, respecto a los términos en los cuales hay que resolver, y tiene la palabra el señor ministro Moncler. Sí, le agradezco que me haya dado la palabra. Lo primero, destacar el trabajo que se está realizando en la comisión, y yo creo que huele muy bien. Me parece que se pueda discutir con apertura, con altura de mira, cómo perfeccionamos nuestra democracia y cómo hacemos que las personas elijan, y en una reforma de manera permanente. Huele muy bien. ¿Por qué oler mal? ¿Por qué va a ser complejo discutir estos temas abiertos a la ciudadanía? ¿Por qué va a ser complejo discutir estos temas transparentemente? ¿Por qué va a ser complejo que un ministro, en el caso mío, podamos recoger opiniones de diferentes autoridades, porque eso es lo que hemos hecho, y plasmarlas en la comisión para que la comisión discuta con altura de mira? Me parece correcto. Me parece que es lo que corresponde y es lo que ocurre en democracia. Y me parece que es y forma parte de las atribuciones de ustedes, de los parlamentarios, como muy bien lo señala el senador Elizalde, y muy bien lo señala el senador Bianchi, y el diputado Silver, y usted mismo, y don José Miguel Insulza, el senador, recoger esas opiniones, debatir sobre ellas y transparentemente tomar una decisión. Y serán las cámaras las que resuelvan. ¿Eso es olor malo? Eso es correcto. Así funciona la democracia, abiertamente, sin tapujos, sin esconder nada debajo de la alfombra, con planteamiento. Es la pega que me encargaron y que ustedes me propusieron que empujáramos en esta comisión mixta, y nosotros como Ejecutivo y ministro secretario general de la Presidencia, representante del gobierno, lo que tenemos que hacer es hacer ese trabajo y hacerlo bien. Y eso es lo que les estamos proponiendo a ustedes. Peor sería que llegáramos acá y que nadie se dijera nada, y que nadie se planteara nada, y que nadie hiciera una exposición respecto de los argumentos positivos y negativos. O sea, aquí nadie está planteando un delito. Aquí lo que estamos haciendo es debatir sobre ideas, y eso tiene muy buen olor. Por eso lo quiero dejar muy bien claro, porque no me parece razonable ni responsable que se venga a plantear de que nosotros estamos haciendo cosas que nos dicen relación con transparencia, con debate con altura de mira y de manera correcta. ¿Frente a quién? Frente a ustedes, convocados institucionalmente por las dos cámaras del Congreso, en una comisión abierta, disponible, habiendo escuchado personas, habiendo escuchado propuestas, habiendo escuchado planteamientos, expertos, y hoy día decidiendo, y decidiendo de manera correcta, o cada uno verá cómo resuelve y cómo decide en esta materia. En ese recoger opiniones, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Escuchamos una serie de planteamientos de los expertos, de los partidos, de los parlamentarios, de las autoridades. La Asociación Nacional de Cores recientemente estuvieron sentados acá. Ellos nos plantean que llevemos adelante la posibilidad de levantar inhabilidades. Ellos nos plantean la conveniencia, los consejeros regionales, representantes de sus regiones, en cada una de sus regiones, ellos nos plantean la necesidad de evaluar eventualmente también, porque se cruzaron las discusiones de una posible elección de gobernadores en la primera y segunda vuelta presidencial. Ellos plantean la inconveniencia de que el Consejo Regional esté terminando, se elija una autoridad y posteriormente se elijan de nuevo los consejeros por 3 años, que por qué no los enganchamos todos en una sola elección, elegidos 4 años a partir de la elección presidencial. La Asociación Nacional de Consejeros Regionales, transversal. ¿Eso huele mal? Huele bien. Y esa es la discusión que estamos teniendo, y yo los felicito que lo hagamos así. Evidentemente la técnica legislativa hay que buscarla. Esto no es una indicación la que hemos presentado, es un recoger opiniones, plasmarlas delante de ustedes, como lo habíamos señalado, porque si no lo hacemos nosotros no lo iba a hacer nadie. Y ustedes nos los encargaron y nosotros dijimos vamos a trabajar en esto. Y hoy día lo estamos haciendo. Y me parece bien que así sea. Después veremos si esto camina o no camina. Pero yo quería dejar plasmado, quería dejar bien definido esto, porque creo que estamos actuando de manera correcta. Yo soy orgulloso de haber pasado por el Congreso
y hoy día hasta poder participar de una serie de iniciativas y reformas que hemos llevado adelante, como por ejemplo las modificaciones del plebiscito o el financiamiento y su mejor regulación, que lo hicimos de manera transparente, responsable, nos podrá gustar más o menos, pero se hizo, y se votó, se discutió, abierto a la ciudadanía. Y aquí lo mismo, ¿qué problema hay? Lo que estamos haciendo es trabajar con altura de miras y de manera correcta. Uno siempre dirá, no, no es el plazo oportuno, no es adecuado, que falta poco, que falta mucho. Por eso hemos querido hacerlo bien. Y por eso yo planteaba desde un inicio una reforma permanente, y muy bien lo destacaba el senador Bianchi. Que sea permanente. Nuestra legislación antes sí disponía de estas situaciones. Desde el año 90 en adelante se planteó algo distinto, según lo que nos señalaban los expertos, y poníamos inhabilidades en torno al plazo. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo, y que forma parte de un proyecto que presentaron parlamentarios. Y a raíz de eso surge toda esta discusión. Y yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Podremos compartirlo o no, pero lo que no voy a compartir es que esto huela mal. Que no me parece, no nos parece correcto. No me parece correcto, incluso con las senadoras, senadores, diputadas y diputados que están en esta comisión, porque creo que estamos actuando con altura de miras, de manera responsable y de manera correcta. Presidente, yo le sugiero, para que esto camine bien, si a usted le parece, porque claro, estamos terminando ya la sesión, si le parece, yo encantado de lo que ustedes dispongan, de poder avanzar en ver la posible marco de entendimiento, presentar indicaciones parlamentarias. Nosotros podemos contribuir con todos nuestros expertos para poder desarrollar un buen texto y avanzar definitivamente en una modificación. Bien o mal, se apruebe o se rechace, es un asunto distinto, y zanjemos este tema que se viene planteando hace bastante tiempo como un anhelo. Y después de eso serán las cámaras las que resuelvan. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministro. Y antes de proceder a sugerir o a hacer un planteamiento a la comisión de cómo proseguir, me ha pedido la palabra el senador señor Provence. Señor Provence, tiene usted la palabra. Gracias, perdón, presidente. Y también me pidió la palabra el senador Bianchi, posterior al senador Provence. Senador Provence. Gracias, presidente. Solamente hacer un recordatorio de la discusión. O sea, el tema de inhabilidades, para dejarlo claro, estoy de acuerdo. Y si hay que sacar algunas cosas por el bien de todo, también voy a estar disponible para eso. Porque creo que poner cortapisa, porque todas las lecturas son que las inhabilidades están puestas para proteger a algunos u otros sectores. Y si lo eliminamos, vamos a crear toda libertad de acción, de poder hacer lo que se quiera en la medida que las personas quieran, ocupando otros cargos. Y con respecto al tema de los gobernadores, que si bien es cierto, convoca a esta comisión propiamente tal, pero yo recuerdo haber escuchado, no estando en el Parlamento, la discusión de esta ley. Y la mayoría de quienes intervinieron dijeron que esta era una muy mala ley, pero que se iba a aprobar porque era mejor que no tener nada. Hoy día tenemos la posibilidad de corregir muchas de las carencias que tiene el tema. Se lo digo porque yo estaba en el cargo de intendente, que es el semejante al del gobernador. Los intendentes tampoco tienen mucha injerencia en los presupuestos sectoriales. Y el intendente tiene el presupuesto del FNR y algunas otras responsabilidades que tiene, que hoy día se les van a quitar algunas y las van a dejar solamente concentradas a muy pocas cosas. Se va a crear un conflicto de que la comunidad, si bien es cierto, va a creer que la figura que están eligiendo va a resolver los temas en la región, sabiendo que no es así. Creo que amerita que nosotros al menos estudiemos durante 4 meses la posibilidad de corregir eso y realmente darle un poder a esa figura que se está eligiendo el día de hoy y que sea realmente identificable por la comunidad como alguien que va a resolver los problemas locales de su región. Eso hoy día todos sabemos que no es así. Sabemos que hay una figura que es el delegado presidencial, que va a ejercer el mayor control de todo lo que se invierte en la región, por un lado, y una figura, no es decorativa, pero con menor rango que el delegado presidencial dentro de la región, y lo cual va a crear un caos. Sobre todo, estas dos figuras no son del mismo lado. Entonces, si hemos sido capaces, por un tema de pandemia, correr
las elecciones de alcalde que estaban fijadas en el mes de noviembre del año pasado o de este año para abril, hoy día esa situación no ha cambiado. El tema pandémico sigue trabajando, pero sigue estando vigente, siguen estando los decretos vigentes. Por lo tanto, creo que amerita que nosotros abramos un poco la puerta, no en esta sesión, lo estoy diciendo para abordarlo donde corresponda, para estudiar algo donde las regiones no nos sintamos frustradas por una decisión que estamos tomando y que efectivamente no va a ser lo que toda la comunidad común y corriente está entendiendo de esa figura que se va a elegir. Es por eso que quiero dejar también puesto, como lo ha hecho el senador Bianchi, la posibilidad de poderlo estudiar y buscar lo mejor para las regiones. Después, muchas veces pasa que se hacen leyes y las regiones no pueden resolver los temas y se sigue centralizando el país cada vez más. Yo en esto, ministro, sé que no es su área, pero no solamente es entregar poder al intendente, también hay que resolver un tema de fondo, que es la velocidad con que la DIPRE está trancando el quehacer de las regiones, la demora demasiado extensa en poder otorgar las autorizaciones para hacer las inversiones. Es mucho más que dar más atribuciones, es abordar un tema completo y complejo que hay, como es el hecho de tener un presupuesto aprobado por el Parlamento, destinado a una región, y que después hay una entidad X, que es la DIPRE, que puede incluso no autorizar lo que la región quiera hacer. Y ahí es parte de la discusión que tenemos que hacer, y por eso que yo comparto el poderla correr y poder analizar un poco más las materias de fondo para que no sintamos más frustración en las regiones de las que ya tenemos con respecto al centralismo que tiene este país. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proes. Senador Bianchi, con eso cerramos y después hago un planteamiento para ver cómo seguimos. Senador Bianchi, Bien, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo estoy lejos de querer polemizar porque no estamos en esta comisión para aquello. Estamos buscando una solución que dice relación con las inhabilidades para los consejeros regionales, para los concejales. Por su intermedio, yo quiero preguntarle al secretario, ¿esta transmisión es pública, señor secretario? Sí, señor senador, se está transmitiendo. Bien, lo pregunto porque cuando viene un senador a enrostrarle a esta comisión, que aquí hay algo que es espurio, que tiene mal olor, que hay arreglos personales, si tiene conocimiento de que esto es así, debiera denunciarlo. No venir acá a faltarle el respeto a quienes estamos integrando esta comisión mixta, porque yo tendría que preguntar, y obliga a tener que responder. Yo tendría que preguntarle a todos los que somos parte de esta comisión mixta, si alguien aquí ha venido con algún acuerdo individual, personal, por alguna situación, no sé, de beneficio individual. Obviamente que no. Yo llevo en esta comisión 14 años, en esta comisión de gobierno de descentralización y regionalización. 14 años. Me he dedicado a perfeccionarme en todo lo que he podido ir aportando y aprendiendo de esta comisión y he sido uno de los parlamentarios que ha estado históricamente detrás de lograr tener efectivamente autonomía, gobiernos regionales, no administraciones, gobiernos regionales, descentralizar el poder. Ese ha sido mi motivo de vida. Perdón, he sido el senador que, como lo dije en la intervención anterior, vino y entró fuera de todo pacto político. Por lo tanto, mi representación regional es auténtica. Yo no puedo aceptar que se nos diga a todas y a todos que aquí estamos hoy día bajo un arreglo que huele mal. Por favor, yo quiero llamar a la reflexión porque además le tengo afecto, pero me obliga a tener que decir que lo que estamos haciendo en esta comisión es efectivamente escuchar a expertos, conjunto con el ministro Monkenberg, pedirle que recoja opiniones de distintos sectores, de distintos actores, y él lo que ha traído a esta comisión es una propuesta. ¿Estamos votando esa propuesta acaso? No, es una propuesta que lo que busca es ir perfeccionando el empoderamiento que nosotros pretendemos tenga esa autoridad regional. Entonces yo podría pensar al revés.
cuál es el motivo individual de una determinada autoridad o un determinado parlamentario, qué es lo que persigue, qué es lo que busca. Quiere que asuma una autoridad sin empoderamiento, sin ninguna atribución, que sirva para tocar la campanilla cuando le toque presidir un consejo regional. Obviamente que no. Lo que queremos es un empoderamiento de las estructuras regionales, y yo tengo la moral para decirlo con toda la fuerza. Entonces, que se nos venga a decir acá que estamos nosotros acordando algo espurio en una transmisión pública, hablándole a todo el país de manera transparente. ¿Qué es lo espurio? ¿Qué es lo oscuro? ¿Qué es lo malo? Que el ministro haya entregado una propuesta y que nosotros aquí la estemos parlamentando, la estemos discutiendo. ¿Eso es malo? ¿Eso es incorrecto? ¿Eso es inmoral? ¿Eso es oscuro? ¿Eso huele mal? Obviamente que no. Eso huele bien, y lo dijo el ministro. Es una propuesta que tenemos que discutirla. Bueno, si hay intereses en otros actores, personas, por algo en particular, esta comisión especializada lo va a abordar con la transparencia que lo hemos abordado siempre, presidente. Usted en su calidad de ministro, de subsecretario, en fin, participó históricamente en su calidad de diputado. Entonces, aquí no se puede aceptar un cuestionamiento de esta magnitud, es inaceptable. Lo que estamos buscando acá es zanjar las inhabilidades de los concejales, de los consejeros. Ese es el objetivo de esta mixta. Y el ministro ha traído efectivamente una propuesta que dice relación con la eliminación de todas las inhabilidades. ¿Eso es incorrecto? No, es un perfeccionamiento a la democracia para que cualquier cargo que tenga uno por elección popular efectivamente no tenga limitancias de inhabilidad. Entonces, yo creo que hay que cuidar la forma en que uno puede participar de distintas discusiones, hay que cuidar el tono, hay que cuidar el respeto que debemos tenernos entre todos y no enfrentar a una comisión que está llevando a cabo un trabajo de manera transparente de cara al país y buscando mecanismos que perfeccionen lo que tenga que ver con las administraciones regionales. Queremos gobiernos empoderados, queremos a una gobernadora o gobernador empoderado con atribuciones para poder, en el fondo, llevar adelante el mejor proceso de descentralización de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Bianchi. Yo creo que ya están reflejadas todas las posturas. Durante el transcurso de la sesión de esta comisión mixta se han escuchado a todos los actores que se concordaron, se dieron opiniones técnicas, se han dado opiniones políticas, se está buscando cómo perfeccionar una legislación. Y yo le pediría al gobierno una pregunta simple, si está en condiciones de ingresar una propuesta formal para que nosotros podamos debatirla el día lunes. Y si eso, la respuesta es positiva, yo someto a consideración de la comisión para que en el transcurso del día lunes, en un horario que yo les señale oportunamente, poder hacer una sesión y poder definir. Una vez ingresada la propuesta del Ejecutivo, como corresponde, la presidencia de la comisión, en conjunto con la Secretaría, evaluará, ¿no es cierto?, si las propuestas se ajustan dentro del ámbito constitucional con sus ideas matrices o si hay consenso de la comisión mixta para incorporar alguna materia adicional, como se ha hecho habitualmente y es práctica legislativa, y veremos en ese minuto, ¿no es cierto?, qué es lo que sometemos a consideración y a votación. Entonces, si le parece a los miembros integrantes de esta comisión mixta, primero,
avanzar y resolver. Así que, en principio, quedamos convocados para el día lunes a las 18 horas para definir sobre la propuesta que nos interese el Ejecutivo. Señor Ministro. Sí, presidente, el lunes a las 6 hasta total despacho. Yo creo porque los puntos los tenemos absolutamente claros. Usted ha hecho un trabajo previo de bastante conversación y en definitiva pienso que deberíamos concluir ese trabajo ojalá el día lunes, salvo de que tengamos alguna norma muy controversial que la podríamos evaluar al día siguiente, pero en principio la voluntad de exposición es tratar de salir cuanto antes con la comisión mixta, en orden a que los plazos los tenemos relativamente encima y de esa forma resolver las controversias. Pero, presidente. Sí. Sí, yo entiendo la premura, pero yo insisto que si el gobierno ha hecho un planteamiento tan amplio como el que conocimos hoy día, debiera plantearse cómo se va a legislar sobre todas esas materias. Porque sabe lo que ocurre, presidente, que va a haber un problema, que es que este proyecto se refiere a eliminación de inhabilidades de consejeros regionales establecida en la Constitución para ser candidato a parlamentario. Alguien podría decir, mire, idea matriz, eliminación de inhabilidades para ser candidato a parlamentario. Y ahí quedamos. El gobierno ha hecho mención a eliminación de inhabilidades para ser candidato a alcalde, para ser candidato a gobernadores regionales, que están reguladas en leyes orgánicas, no en la Constitución. Ha hecho mención al cambio de la fecha de elecciones. Es evidente que esas materias, disculpe que esto sea, el Supremo era presidente, pero es evidente que estas materias no están consideradas dentro de la idea matriz. Entonces ahí va a haber un problema. Entonces, es por eso que yo digo que si el gobierno tiene una propuesta, tiene que señalar cómo plantea legislar sobre esta materia. Una cuestión distinta es cómo se vote. Si podrá votar a favor o en contra. Eso es otro tema, porque obviamente nadie puede obligar a un parlamentario a votar en un otro sentido, cada uno lo dará de acuerdo a sus convicciones. Pero si se hace un planteamiento tan amplio, tiene que señalar cómo plantea que se legisle sobre esa materia, porque en caso contrario, lo que va a ocurrir es que vaya todo en la indicación para el día lunes y va a haber un claro problema de admisibilidad, que ya se ha expresado aquí y por tanto no se va a resolver el problema. En uno u otro sentido, o sea, independientemente de cómo vote cada cual, no se va a resolver. Y como yo entiendo que el gobierno ha sido muy explícito en el tema de la constitucionalidad, de la tramitación de los proyectos y en el tema de las admisibilidades, y ha sido, ¿cómo se llama?, muy activo en la defensa del principio de respetar las admisibilidades y declarar las inadmisibilidades cuando corresponde. Yo lo que pido es que en esto se sea sumamente riguroso, porque si no, no se va a resolver este problema. Y se puede llevar, bueno, va a terminar votando la comisión, esto va a llegar a sala, y todos sabemos la controversia que se va a generar. Entonces, ahí es donde yo lo que le pido al gobierno es que si tiene, no sé cuántos son los puntos que planteó, que diga cómo propone que se legisle en la materia sin pasar a llevar la Constitución. Muy bien, senador Elizalde. Entiendo que en su primera intervención, a lo mejor comprendí mal, pero me pareció entenderle de que su preocupación desde el punto de vista de la admisibilidad decía relación con la modificación o eventual cambio de fecha de la elección de gobernadores regionales. Ahora, con la precisión que usted acaba de señalar, está en el fondo planteándonos cómo resolver el problema de las inhabilidades, ¿no es cierto?, para otros tipos de elecciones. En consecuencia, yo le pediría también a los miembros de la comisión si podemos evaluar en el tema de las inhabilidades, si tenemos un acuerdo como comisión mixta de poder incorporarlos en la discusión del día lunes, que puede ser también una opción. ¿Ah? Pero si no existe esa posibilidad de ponernos de acuerdo para tratar al menos todas las inhabilidades, indudablemente que estamos en un problema no de fácil resolución y tendremos que conversar durante el fin de semana cómo lo abordamos. Señor ministro, ¿usted tiene opinión sobre el particular? Sí, presidente, vuelvo a insistir y me alegro que el senador Elizalde nos recuerde el buen cumplimiento de las normas constitucionales, que es lo que inspira. Un segundo, necesitamos prolongar la sesión. De todas maneras. Entonces, y lo compartimos, y qué bueno que compartamos eso, porque tenemos varias cosas en común, otras no tanto.
Y por lo tanto la idea es, mire, yo vuelvo a reiterar lo que hicimos al principio, se convoca una comisión mixta, se convoca al gobierno, estamos presentes, escuchamos a todos los expertos, he escuchado a todos los expertos y conversado con un número de personas, surgieron un montón de planteamientos que nosotros lo plasmamos en un documento para poder facilitar. Perdón, ministro, me avisan de la Secretaría de que tenemos que prorrogar la sesión. ¿Es posible prorrogarla 15 o 20 minutos mientras cerramos? ¿Hay una idea? Sí. Perfecto. Se prorroga por 15 minutos. Bien, y lo que hicimos nosotros fue, en un papel simple, sencillo, que ustedes ya tienen, poder plasmar todo lo que recogimos de las diferentes opiniones, y lo que estamos haciendo de eso. Ahí está sobre la mesa. Ahora, hecho ese recoger opiniones, lo que corresponde es ver dónde hay un marco de entendimiento, dónde hay acuerdo, dónde hay planteamiento y posteriormente avanzar en una reforma. A lo mejor habría sido mejor encargarle esto a la biblioteca del Congreso, que ellos recogieran las diferentes opiniones y presentaran un texto. Bueno, lo hicimos nosotros, porque nos pidieron avanzar y quizás será mi formación parlamentaria la que me lleva a tratar de plasmar en un documento y ser abogado también, lo que nos lleva a plasmar en un documento. ¿Se está escuchando? Lo que nos lleva. Señor ministro, ¿nos escucha? ¿No tiene micrófono, ministro? Sí. Ahora sí. Es que me lo pagaron, parece. Lo que le decía, evidentemente, lo que decía al principio, este esfuerzo que hemos hecho nosotros, a lo mejor lo podría haber hecho la biblioteca, lo hicimos nosotros en la lógica de recoger todos los planteamientos de los expertos, de ustedes, de los partidos, de la sociedad civil, de los que han escrito sobre esta materia, legislación comparada, y se las presentamos a ustedes en un documento. Y como les decía, a lo mejor mi formación o mi paso por el Parlamento o formación como abogado nos lleva a escribir esto en un texto simple, sencillo, para que ustedes y para poder contribuir en el buen trabajo de la comisión. Y a partir de eso, empezar a construir una fórmula que mayoritariamente tenga respaldo. Eso es todo. Yo no sé. Lógico, esto tiene que ir de la mano con el cumplimiento de las normas formales, administrativas y constitucionales para que cuaje como corresponde. Eso es evidente. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Yo vuelvo a insistir porque de repente a lo mejor me expresé mal, a lo mejor es un problema mío. Por eso lo voy a tratar de expresar bien. Lo que hicimos acá fue un esfuerzo conjunto con ustedes, nosotros, un trabajo de conversaciones, de preguntar, de mirar, de escuchar, de ver y transparentemente poner sobre la mesa, mire, esto es lo que recogimos. Lo hicimos nosotros, como le dije, a lo mejor podría haber sido una biblioteca, me habría ahorrado problemas. Pero por el hecho de querer facilitar esto y de tener una propuesta razonable, que ustedes la discutan junto con nosotros, poder facilitar el marco de entendimiento. Ahora, si esto no se facilita, no se llega a un acuerdo, bueno, no se llegó nomás. Si ese es el término. Lo que yo quiero es, y lo que estamos planteando como gobierno, es ayudar a que esto funcione y que camine bien en la lógica del colegislador. Y no andar tapado con si sí, si no, si aquí y allá. Mire, mixta, hicimos este trabajo, ahí está, esfuerzos para que lleguemos a un marco de entendimiento feliz, cumpliendo con toda la normativa administrativa, constitucional, legal, para que sea perfecto. Y veremos si tiene respaldo. Y si no tiene, no tiene, no. Si esto es así. No tengo ningún problema, pero vuelvo a insistir. Aquí lo que hay es un esfuerzo de colaboración con ustedes, como lo hicimos en otras comisiones, y me ha tocado permanentemente hacerlo, para poder llegar a un marco de entendimiento. Y si no resulta, no resulta, presidente. Pero creemos que es una buena medida. Y después cada uno le responderá a quien quiera, por qué resultó o no resultó. Pero yo creo que ahí está bien inspirado, y por eso por lo mismo, porque ha habido muchas inquietudes en esta materia, y es bueno fijar reglas claras al tiro, si es que efectivamente hay un avance en esto. Y si no, que queden claras como estaban antes. Eso es, presidente. Y vamos a colaborar en todo lo que sea posible para que esto camine y camine bien. Muy bien, señor ministro. En función de sus palabras, entonces, le solicito que pueda ingresar su propuesta en los términos que se han comentado. Y el lunes, en la sesión de las 18 horas, ¿no es cierto?, vemos la forma de la presentación y también
el fondo de la misma. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y reiterando de que quedamos convocados para el día lunes a las 18 horas, se pone fin a la misma. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? No, está todo claro, presidente, bien. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. ¿El diputado Saldívar? Sí, Gracias. de lo que usted plantea finalmente, presidente, se desprende de que el día lunes se recibe la propuesta, se ve en forma y fondo, pero no resulta, digamos, posible, a mi juicio, ese mismo día votar hasta total despacho. Yo le propongo de que esperemos la propuesta final y yo tengo la mejor disposición en función de esa propuesta. Ese mismo día tomamos la decisión, porque todos tenemos la disposición y la voluntad de estar en la sesión el tiempo que estemos conveniente. Correcto. Ok. Solo presidente, breve, Sí. solo dejar en claro que efectivamente para que alguien malintencionadamente no quiera hacer ver públicamente una situación que no es. O sea, aquí vamos a votar efectivamente las inhabilidades, ya sea de los consejeros o el resto de las inhabilidades, que es el tema que vamos a discutir. No vamos a votar un cambio de fecha para la elección de gobernadores, que se entiende que esa es una situación que tiene que tratarse en otro proyecto, en otra discusión. Entonces, para dejar las cosas claras, para que nadie quiera malintencionadamente llevar esto donde nosotros no estamos. Lo que estamos viendo son las inhabilidades. Solo decir eso, presidente. Senador Bianchi, hoy día hemos recibido un planteamiento político del ministerio. Nosotros legítimamente hemos emitido juicio u opinión y el día lunes nos pronunciaremos sobre la propuesta que nos haga el gobierno y analizaremos, como lo dije, las formalidades y el fondo. Muy bien, Habiéndose gracias, cumplido el presidente. objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. La grabación se ha detenido.